Buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver cómo graficar puntos en el plano de coordenadas. Como tenemos acá, el plano de coordenadas siempre va a tener estas dos coordenadas que son las más importantes, tanto X como Y. Y siempre van a estar ordenados de la misma forma. El eje horizontal, que es este, va a ser X, y el eje que esté en vertical va a ser Y. ¿Por qué es importante el orden? Porque para nombrar a un punto siempre también voy a tener que tener en cuenta el orden. Siempre la primera coordenada va a ser de X y la segunda coordenada va a ser de Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos que marcar el punto, no sé, vamos a poner el punto M, el punto menos 2, punto y coma 3, ¿sí? La primera coordenada nos guiamos del punto este. La primera coordenada siempre la tenemos que buscar en X y la segunda coordenada siempre la tenemos que buscar en Y. Entonces, si buscamos en el eje X, que es este, el menos 2, lo tenemos acá del lado izquierdo, y desde acá tenemos que ir hacia arriba o hacia abajo hasta llegar al 3 en el eje Y. Entonces, si nos paramos acá en menos 2 y subimos para arriba, en este caso vamos a ver que el 3 lo tenemos a esta altura. En ese punto donde se cortan las dos coordenadas, en esa intersección mejor dicho, ahí vamos a poder marcar el punto, que en este caso es el punto M. De la misma forma podemos marcar infinitos puntos que habitualmente se nombran con una letra mayúscula. No sé, por ejemplo el punto B lo podemos marcar en 2, punto y coma 5, que también la estructura va a ser la misma. La primera coordenada la buscamos en el eje X y la segunda coordenada la buscamos en el eje Y. Entonces, si nos paramos en el 2, del eje X, desde ahí vamos a tener que ir hasta el 5 en el eje Y, es decir, en el eje vertical. Entonces, el valor de X2 lo buscamos acá en el eje X y el 2 lo tenemos por acá. El 5 en el eje Y lo tenemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que buscar? Esa intersección entre este punto y esta coordenada que tengo acá. Bueno, donde se cruzan los dos, ese punto, donde se cruzan las dos líneas punteadas, ese en este caso va a ser el punto B. Vamos con un tercer punto. Vamos a llamarlo C. Y le vamos a poner coordenadas, vamos a ponerle menos 1, punto y coma, menos 3. Misma estructura, siempre para todos los puntos es la misma estructura. El primer valor lo busco en el eje X, el segundo valor lo busco en el eje Y. Entonces, primero buscamos en el eje X el menos 1, que lo tenemos por acá, y en el eje Y el menos 3, que lo tenemos por acá. Y también siempre es la misma estructura con respecto a la positividad y negatividad de los ejes. Desde donde se cortan, que es el punto 0, 0, o también llamado origen, siempre desde ahí tenemos hacia la derecha los valores de X positivos, hacia la izquierda los valores de X negativos, hacia arriba los valores de Y positivos y hacia abajo los valores de Y negativos. Siempre también la forma es la misma, siempre. Entonces, si tenemos que marcar el punto menos 1, menos 3, vamos a buscar, como dijimos, el menos 1 de X y el menos 3 de Y. Bueno, ¿dónde se van a cortar esas dos coordenadas? Se van a cortar si yo me bajo desde el menos 1 y el menos 3 lo tengo acá, se van a cortar en este punto que tengo acá. Obviamente si uno tiende a... Este es el punto C. Si uno se equivoca y piensa que el menos 3 está para arriba, uno empieza a caminar desde el menos 1 y se va a dar cuenta que en ningún momento se cruza con el menos 3. Entonces, en ese caso, hay que empezar a bajar. Entonces, la idea es sencilla, es esa. Siempre respetar
la estructura de los puntos y siempre respetar en el gráfico el orden, que siempre la primera coordenada es de X y que siempre la segunda coordenada va a ser de Y. Esa es la estructura que hay que tener en claro. Ahora vamos a ir a un ejercicio en el cual nos dice: los puntos muestran la cantidad de horas de clases recibidas por Adrián en la primera semana del mes. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos en el día 1, vamos a ponerlo con amarillo, en el día 1, que es esto que está acá, nos dice que tuvo 4 horas. ¿Por qué? Nos damos cuenta que son 4 horas porque en el día 1, en este eje nos está enmarcando los días. Llegamos al punto que tenemos acá en A, que nos da en 4 y eso nos está marcando la cantidad de horas. Entonces el día 1 tuvo 4 horas de clases. El día 2, vamos a borrar esto. El día 2 podemos ver que tuvo 3 horas de clase, que es este punto, el B. El día 3 tuvo 1 hora de clase, que es este punto que tenemos acá. El día D, como justo nos da el punto a la altura de este valor, podemos decir que no tuvo clases o que tuvo 0 clases. El día E lo mismo, el día 5 lo mismo, tuvo 0 horas de clases. El día 6 tuvo 3 horas de clases, al igual que el día 2, fíjense que los dos coinciden en 3 horas. Y el día 7 de la semana tuvo 4 horas de clase, que es el puntito G. Entonces, en el primer apartado nos pide escribir las coordenadas de cada punto. Por lo tanto, vamos acá y ponemos el día A, vamos a hacer los 3 primeros, el día B, el C. No, es por días. Por días, pero tenemos que representar los puntos. Entonces, el punto A, el punto B y el punto C. Acuérdense que para escribir un punto, vamos a repasarlo por acá arriba, para escribir un punto las coordenadas que tengo que usar son siempre las mismas, el primero de X, el segundo de Y. Entonces, en el punto A, entre paréntesis, separado de punto y coma, tenemos que ver primero a qué altura estuvo del eje horizontal, es decir, al eje de días, y como se ve acá, tenemos que en el día 1 tuvo 4 horas como dijimos. El punto B está en el día 2 y tuvo 3 horas. Y el punto C estuvo en el día 3 y tuvo 1 horita. Vamos a hacer el punto E, que puede ser uno de los más complicaditos. En el punto E también lo mismo, entre paréntesis. Y tenemos que estuvo en el día 5 y que tuvo 0 horas. Y de esa manera podemos ir completando los datos del ejercicio. Ahora vamos a ir con la pregunta B, que nos dice qué puntos, que es este ejercicio que está acá, este que está acá, ¿qué puntos tienen la misma ordenada? Bueno, la cantidad de ordenadas, si revisamos la cantidad de ordenadas, no, la ordenada, si revisamos el apunte, es este eje que está acá, habitualmente el eje de Y, ¿sí? En este caso, el eje nos enmarca la cantidad de horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar acá? ¿Qué día tuvo la misma cantidad de horas? Entonces, en el punto B, nos vamos a fijar cuándo se repitieron la cantidad de horas. Y como vimos recién, el día 2, vamos a borrar esto para no marearnos, el día 2 tuvo la misma cantidad de horas de clase que el día 6, es decir, acá. ¿Cuántas horas son? 3 horas. Entonces, el día 2 y 6 tenemos 3 horas de clase. Después tenemos
otro apartado más donde también se repite la cantidad de horas. Fíjense, el día 4 y 5 las dos veces tuvo 0 horas de clase, ¿sí? Entonces el día 4 y 5 tuvo 0 horas de clase. Y por último, el primer día, fíjense que el día 1 tuvo 4 horas de clase y el día 7 también tuvo 4 horas de clase. Por lo tanto, el día 1 y 4 de la semana tuvo 4 horas de clase. Ya falta uno, ese lo voy a dejar para criterio de ustedes, para que lo resuelvan. Pero bueno, esta es la forma de responder el punto B. En el punto C dice cómo se interpretan las coordenadas. Vamos acá. Cómo se interpretan las coordenadas del punto 7, 4. Bueno, como vimos recién, la primera coordenada para nosotros nos enmarca o nos da la información, es decir, esta primera coordenada, en este caso el 7, nos dice la cantidad de día, o mejor dicho, el día de estudio, y este segundo dato, que nos habla de este eje, nos da la cantidad de horas. Nos da la cantidad de horas. Por lo tanto, ¿cómo se interpretan las coordenadas del punto 7, 4? Bueno, quiere decir que el día 7 tuvo 4 horas de estudio. Ese se responde sencillo, es un punto que sale del primer apartado. Con los puntos ahí ya se dan cuenta. Como dijimos recién, y repasando un poco la teoría, este eje dijimos que era el eje de la ordenada. Vamos a ponerlo, o mejor dicho, de las ordenadas. Y este eje, el eje horizontal, este que está acá, es el eje de las abscisas, como para repasar, vamos a ponerlo así. Abscisas. Entonces, para resolver el punto C, dice, ¿qué ordenada le corresponde a la abscisa 3? Bueno, si yo me paro en el 3, tenemos que ver que es una abscisa porque está en este eje. Tenemos que ver qué ordenada le corresponde del eje que tengo acá, que en este caso es este. Bueno, en este caso, para la respuesta del primero es 1. Y para la respuesta del segundo nos dice y a las 6, bueno, y a la abscisa número 6, que es esta que tenemos acá, vamos a borrar lo demás, para no hacer lío. A la abscisa número 6, que es esta, le corresponden 3 horas de trabajo. Le corresponden 3 horas de trabajo, no, de estudio. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea. Entonces, como para repasar, primero, respetar la estructura. Esta estructura que tenemos acá, que el primer eje siempre es de X y el segundo siempre es de Y. Que en este caso en particular, el eje X, es decir, este eje, nos habla de la cantidad de días, o del día, mejor dicho, y que el eje Y, que es este, nos está hablando de la cantidad de horas de estudio. Y por último, que el eje Y, que es este, también aparte de hablarnos de la cantidad de horas, es el eje de las ordenadas, y que este, que nos está hablando del día de estudio, también es, a su vez, el eje llamado de abscisas. Y bueno, ese es el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo.